Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Okay, well, I want to start with a story Hola, voy a empezar con una historia that happened last week here at church. que sucedió la semana pasada aquí en la iglesia. So the past few weeks, I've been coming to the Wednesday service, Así que las últimas semanas he estado viniendo a la reunión de los miércoles, but last week I didn't use the bathroom before service started. pero la semana pasada no usé el baño antes de empezar a la reunión. And so after worship, I went upstairs Así que después de la reunión fui arriba and unfortunately for Ariel, I wasn't here when she started. y lamentablemente cuando empezó a predicar la pastora yo no estaba aquí cuando ella empezó. But thanks to bodily functions, I had a divine appointment that day. Pero, gracias al cuerpo y lo que el cuerpo nos exige, tuve un encuentro divino ese día. Because when I went upstairs, I saw two people standing outside the door. Porque cuando subí arriba encontré a dos personas que estaban en la puerta They were gesturing and clearly interested in the church building. y estaban haciendo diferentes gestos y claramente estaban interesados en entrar o lo que había aquí. So I made eye contact with them and then went to the door and opened it. Así que una vez que hicimos contacto visual, me fui hacia ellos para abrir la puerta. And they asked me, what is this church? Is it charismatic, something? They didn't really know. Y me preguntaron, ¿qué es esta iglesia? ¿Es carismática? ¿Qué es? ¿Qué creéis? I said, yes, charismatic. We believe in the Holy Spirit. Y le dije, sí, carismático porque creemos en el Espíritu Santo. And then they said, okay, so you're not a Catholic church, I don't think, but what are you? Entonces luego me preguntaron, ¿no es una iglesia católica? Creo que no, entonces, ¿qué es lo que sois? And so I said, we're evangelical, and that started a conversation. Así que le expliqué que somos evangélicos y eso llevó a una conversación más profunda. We talked about differences and similarities between the Catholic and the evangelical churches. Y hablamos sobre la diferencia y las similitudes que hay entre los católicos y los evangélicos. And this was an opportunity to share the gospel. Y esta era una oportunidad para poder compartir el evangelio. Talked about Jesus' death and resurrection and how we believe he will return again. Así que hablamos sobre la muerte de Jesús, su resurrección y cómo nosotros creemos de que Él va a volver. And how this is the base of our faith and how God is working day to day. Y cómo esta es la base de nuestra fe y cómo Dios está trabajando día a día. That this isn't just a story we read about from a long time ago. Que esta no es simplemente una historia que leemos y que es antigua. And so it was this really neat connection between these two Spanish young adults and myself. Así que de repente fue una conexión muy bonita entre estos dos españoles que estaban allí jóvenes y yo. And when I came back downstairs, Y cuando regresé aquí abajo, Pastor Ariel was preaching from chapter 8 of Acts. la pastora ya estaba predicando en el capítulo 8 de Hechos. And she was talking about verses 1 through 3 or 1 through 4. Y estaba hablando sobre los versículos 1 al 3 o 1 al 4. And she is talking about how the persecution against the body of Christ had begun. Y él está hablando sobre cómo la persecución al cuerpo de Cristo había comenzado. So, when the persecution is happening here, the believers have left Jerusalem and are now in Judea and Samaria. Entonces, cuando aquí comienza la persecución, los creyentes ya habían dejado Jerusalén y ahora están en Judea y en Samaria. So if you think of a map of Israel, Entonces, si tú piensas o te imaginas en un mapa de Israel, you've got the city of Jerusalem here. tienes la ciudad de Israel ahí, You've got the section, kind of like the state of Samaria here. y tienes otra sección que es como el estado, podríamos decir, Samaria, que está justo por encima. And then the section of Galilee above that. Y luego más arriba está la sección que vendría a ser de Galilea. So where Jerusalem is, that bottom section, and Galilee Entonces, donde está Jerusalén, esa parte de abajo, y Galilea, are considered Judea. son consideradas como Judea. And then that middle section is Samaria. Y esa sección del medio vendría a ser Samaria. In Judea lived Jews.
En Judea vivían los judíos and in Samaria, the y Samaritans. en Samaria los samaritanos They were not friends. y no eran amigos. We read about a Samaritan woman who encounters Jesus in John chapter 4. Y leemos sobre la mujer samaritana que se encontró con Jesús en el capítulo 4 de Juan. And in that same chapter, other Samaritans put their faith in Y en Jesus. ese mismo capítulo otros samaritanos pusieron su fe en Jesús. But kind of between this point of chapter 8 of Acts and John 4, there's not a lot of crossover. Pero entre este momento y el capítulo 4 no hay muchos momentos que veamos que se cruzan o que hablan, Like I said, they were not friends. porque sabemos de que no eran amigos. But Jesus had a heart for the Samaritan people to know him. Pero Jesús tenía en su corazón que los samaritanos también le conocieran. And the same heart he had for the peoples of all the world to know him. Y ese mismo corazón que él tenía para que todos los pueblos le conocieran. And he tells his disciples at the beginning of Acts, Y le dice a sus discípulos al comienzo de los Hechos, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth." y recibiréis poder y seréis testigos en toda la tierra, en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. And so the believers weren't supposed to only be in Jerusalem, Y los creyentes se suponía que no deberían estar solo en Jerusalén, but also in Judea, Samaria, and in the ends of the sino earth. que también se extendieran a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. And so the Holy Spirit uses the persecution of the believers to spread the gospel. Y el Espíritu Santo utiliza esta persecución de los creyentes para avanzar el Evangelio. And so now we're going to read in Acts 8, verses 5 through 8. Y ahora vamos a leer en el capítulo de los Hechos los versículos 5 al 8. It says, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in the city. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba de Cristo. Al oír Felipe y a ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Es chapter 8, verse 6 to 8. 5 to 8, but yes. Vaya. So I want to tell you a little bit about this Philip man. Entonces quería contarte un poquito sobre Felipe, sobre este hombre que está aquí. Outside of Jesus, he's my favorite person in the Bible. Fuera de Jesús, él es mi persona favorita en la Biblia. So we first meet him in Acts 6. Lo vemos primeramente en Hechos capítulo 6. He was one of 7 men Yeah. who were chosen Uno de 7 hombres que fueron escogidos by the apostles to manage the distribution of food to widows. por los apóstoles para poder distribuir o manejar la distribución de comida a los huérfanos y viudas. Philip and the other 6 were known to be filled with the Holy Spirit and wisdom. Felipe y los otros 6 sabemos de que fueron llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. And so he's involved in the care of women in need. Y él está envuelto en este cuidado de las mujeres que están necesitadas. And that section in chapter 6 is found in Y Jerusalem. esa sección, el capítulo 6, la encontramos en Jerusalén. But remember, persecution started, and so people left Pero Jerusalem. recuerda que comenzó la persecución, así que ellos salieron de Jerusalén. And so Philip goes to Samaria, Así que Felipe va a Samaria and there he begins to preach the gospel. y allí él comienza a predicar el Evangelio. He preached the gospel as well as doing signs and miracles. Y predicó el Evangelio igual que hizo señales y milagros. And people were delivered from demons and healed of diseases. Y las personas fueron sanadas de enfermedades y se echaron fuera demonios. And this power of God demonstrated through Philip Y este poder de Dios a través de Felipe brought great joy to the city trajo gran gozo a la ciudad. because people experienced Christ and Porque his power. las personas experimentaron a Cristo y su poder. One of the men
who experienced the power of God Uno de los hombres que experimentaron el poder de Dios was a man named Simon. era un hombre llamado Simón. He was a magician or sorcerer, Era un mago o un brujo and he did a lot of powerful acts. que él hacía muchas cosas con poder. And a lot of the people in his city were amazed. Y mucha gente en su ciudad estaban asombradas. But after Philip came and preached the gospel, Pero en cuanto llegó Felipe y predicó el evangelio and the people experienced the power of y God, las personas experimentaron el poder de Dios, they and Simon were amazed. ellos y Simón fueron asombrados. Simon realizes that his power had nothing in comparison to God's power. Simón se dio cuenta que su poder no tenía nada que ver con el poder de Dios. So he also puts his faith in Jesus, Así que él también pone su fe en Jesús. and he, along with many men and women in the city, Y él con muchos hombres y mujeres de la ciudad were baptized. fueron bautizados. Let's talk for a moment about baptism, Me gustaría hablar un momento sobre el bautismo, because we see it a few times in this chapter. porque lo vemos varias veces en este capítulo. It was a mandate of Jesus Era un mandato de Jesús. when Jesus told his disciples to make disciples, Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran discípulos, and in that they were to teach about what Jesus had taught them and to baptize. y en eso tenían que enseñar sobre aquello que Jesús le había enseñado y bautizar. And so it is a symbol of dying to oneself Así que es un símbolo de morir a uno mismo and to our sinful nature, y a nuestro hacer pecaminoso and then living in Christ. y luego vivir en Cristo. And so in his ministry in Samaria, Philip is baptizing new believers. En su ministerio en Samaria está bautizando a nuevos creyentes. So now we turn to verses 14 through 19. Y ahora volvemos a los versículos 14 a 19. I'm just going to summarize this. Te voy a dar un pequeño resumen sobre él. So Peter and John, two of the apostles, Y Pedro y Juan, dos de los apóstoles, so two of the 12 who had been with Jesus all the time, dos de los 12 que estuvieron con Jesús durante todo el tiempo, they come to this city in Samaria vinieron a esta ciudad en Samaria and continue the teaching and preaching that Philip began. y continuaron la enseñanza que estaba dando Felipe. They prayed for the believers to receive the Holy Spirit. Así que oraron para que los creyentes recibieran el Espíritu Santo. Peter and John laid their hands on the people, Pedro y Juan pusieron sus manos en el pueblo, and the las Holy personas, Spirit filled these new believers. y el Espíritu Santo llenó a estos nuevos creyentes. Simon again is amazed by God's power, Simón una vez más está asombrado por el poder de Dios and he offers money to buy this power. y él le ofrece dinero para comprar este poder. Peter calls him out. Pero Pedro le llama la atención. You sinful man, Dice, tú eres un hombre pecador. you have a bitter heart. Tú tienes un corazón lleno de amargura. Repent. Arrepiéntete Maybe Jesus will forgive you. y quizás Jesús te perdone. This is coming from Peter, Y eso está viniendo de Pedro, who knew Jesus' mercy. que sabía y conocía la misericordia de Jesús. So this isn't to say that Simon did not receive God's mercy, Así que no estamos diciendo que Simón no haya recibido la misericordia de Jesús, but his heart was in the wrong spot. pero sí que su corazón estaba en el lugar equivocado. The power of the Holy Spirit cannot be bought with money. El poder del Espíritu Santo no puede ser comprado con dinero. And because we know Simon's history, Y porque conocemos la historia de Simón, it's probable es probable that he wanted this power for his own gain. que él quería este poder para su propia ganancia. But that is not the heart we can come to God with. Pero ese no es el corazón con el que debemos venir a Dios. That type of attitude does not please God. Ese tipo de actitud no le agrada a Dios. So that section kind of ends on a sour note. Y esa sección como que termina en una nota un poco agridulce. But it is a call to examine our hearts. Pero sí es un llamado a examinar nuestro corazón. Are we believing in Jesus and following him? ¿Estamos creyendo en Jesús y siguiéndole?
recognizing that he is God and not us, reconociendo de que Él es Dios y no nosotros, remembering that our salvation is through faith recordando que nuestra salvación es a través de la fe and not through something we can do or an amount of money we can pay. y no sobre algo que podemos hacer o algo que podemos pagar con dinero. So it's a strong passage there, Así que es un pasaje bastante fuerte. but we'll go now to a little bit happier passage Pero vamos a pasar a quizás una parte que es un poco más feliz, because I really like this next section. porque me encanta esta siguiente parte. So we find Philip again, Encontramos de nuevo a Felipe and an angel of the Lord tells him to leave the city y un ángel del Señor le dice que tiene que salir de la ciudad and go to a road that's significantly south of where he has y been. que vaya a un camino que está al sur de donde él estaba. They're on this road. It's from the city of Jerusalem to going south to the city of Gaza. Y estas ciudades van desde Jerusalén hasta casi el sur de donde está Gaza. And there Philip meets, well, the Holy Spirit tells Philip Y allí el Espíritu Santo le dice a Felipe to go up to this chariot that is riding along this road. que vaya a este carro que está por pasar por la calle. I want to pause here and talk about the Holy Spirit. Y ahí pausamos y hablamos sobre el Espíritu Santo. So first, in just this chapter, Y primero en solo este capítulo we've seen how the Holy Spirit has allowed the persecution of believers vemos aquí cómo el Espíritu Santo ha permitido la persecución de los creyentes. because, as Pastor Ariel talked about last week, Porque así como la pastora Ariel lo mencionó la semana pasada, this allowed the believers to be scattered, esto permitió que los creyentes se esparcieran and with this, the gospel to go beyond just Jerusalem. y que con esto el Evangelio avanzara más allá de Jerusalén. So, as I read earlier in Acts 1:8, Así como leímos recién en Hechos capítulo 1:8, this is by the design of the Holy Spirit esto es por parte del diseño del Espíritu Santo, to be Christ's witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, de ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria. and as we'll see in a moment, to the ends of the earth. Y como veremos en un momento hasta el fin del mundo. We also see in chapter 8 how the Holy Spirit empowered the disciples to También preach vemos en el capítulo 8 cómo el Espíritu Santo empodera a los discípulos a predicar and also to do signs and wonders. y también a hacer milagros y señales. And then by the angel of the Lord, or the Spirit of God, Y luego también por el ángel del Señor, por el Espíritu Santo, Philip is directed to go to another place. Felipe fue direccionado para ir a otro lugar. And the Holy Spirit says to him, Y el Espíritu Santo le dice, go to that chariot and stay near it. ve a ese carro y quédate allí. A story for you. Una historia para ti. So last year, just about this time, El año pasado, alrededor de este tiempo, I was headed to find poppy fields. A flower. y fui a buscar flores Out past Alcala. pasando Alcalá. And so I had to take a cercanías out there. Y así cogí el cercanías, But that weekend, there was a lot of delays in construction. pero ese fin de semana había muchos atrasos a causa de la construcción. And for that meant there was confusion for the pasajeros, riders. Y por eso había confusión para los pasajeros. But in that confusion, Pero en esa confusión I met a gal who was also confused. conocí a una chica que también estaba como yo confundida. So we found our way and we then sat next to each other on the train. Y bueno, al final encontramos cómo teníamos que ir, nos sentamos juntas. Found out her story. Y luego empezó a contar su historia She was studying in Segovia, I believe, y estaba estudiando en Segovia, but was visiting Madrid and the region that day. pero estaba justo visitando Madrid y esa área. And in our conversation, Y en nuestra conversación we talked about the church, hablamos sobre la iglesia, the Bible, la Biblia, and I got to share my faith. y pude compartir sobre mi fe con ella. And so even in the midst of construction and confusion, Entonces, en medio de la confusión y la construcción, I met a gal who otherwise I would not have met.
conocí a una chica que de otra manera no lo hubiese conocido. And on our way together, Y en nuestro caminar juntos, mientras íbamos, I had the opportunity to share about Jesus. tuve la oportunidad de compartirle sobre Jesús. Philip kind of finds himself in a similar situation. Felipe se encuentra en una situación similar. So he meets a man who has been in this chariot. Conoce a un hombre que está en este carro. He's an Ethiopian official. Es un hombre de Etiopía. He was an eunuch, Era un eunuco. and he was in charge of all the treasury of the queen of the Y Ethiopians. él estaba a cargo de toda la tesorería de la reina de Etiopía. He is a God-fearing man Es un Dios que teme, es un hombre que teme a Dios, because he had just been in Jerusalem porque acababa de venir de Jerusalén to worship God. de adorar a Dios. This man also had access to Jewish scriptures. Este hombre también tenía acceso a las escrituras judías Philip meets him reading from the scroll of Isaiah. y Felipe lo encuentra leyendo sobre sobre el rollo de Isaías. And so this man has curiosity for sure. Y este hombre definitivamente tiene curiosidad. And as he reads, he has some Y questions. mientras está leyendo, tiene unas preguntas. So Acts 8:30 through 35, Y en Hechos 8, 30 al 35, we'll read. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. This is the passage of scripture the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The eunuch asked Philip, tell me, please, who is the prophet talking about? Himself or someone else? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cantará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. The Ethiopian official has questions about this passage he has just read. El etíope tiene preguntas sobre este pasaje que acaba de leer. And so Philip takes this opportunity Y Felipe toma esta oportunidad to share the gospel. para compartir el evangelio. So the Israelites, Y los israelitas they were required to make sacrifices se era requerido de que hicieran sacrificios of lambs, goats, and bulls. de corderos, de cosas, This was cabras. Y yes. This was because of their sin. esto fue a causa de su pecado. And so God had allowed animals Y Dios había permitido que animales die in the place of people. murieran en el lugar de las personas. Because when we sin, Porque cuando pecamos, the final consequence la consecuencia final is death. es la muerte. But God had mercy on humans. Pero Dios tenía misericordia en los humanos. He didn't want them to die. No quería que ellos murieran. And so he allowed an animal to be killed in its place. Así que permitió que un animal muriera en su lugar. And when Jesus came, Y cuando vino Jesús, he is called the Lamb of God. le llamamos el Cordero de Dios. God sent his son Jesus Dios envía a su Hijo Jesús to take our place para in que death. tome nuestro lugar en la muerte. We were sinners. Nosotros somos pecadores, We deserved to die, merecemos morir, but God had mercy pero Dios tuvo misericordia and he allowed his son y Él permitió que su Hijo, to be one man
que un hombre to die for all of humankind. muriera por toda la raza humana. Jesus had lived a life fully obedient to his Father, Jesús vivió una vida totalmente obediente a su Padre. and then he was unjustly arrested. Y luego fue injustamente arrestado. And like it says in the Isaiah passage read here, Y como dice aquí en el pasaje de Isaías, Jesus was like a lamb Jesús era como un cordero that did not defend itself. que no pudo defenderse a sí mismo, It was silent. que estaba mudo. His death was unjust. Su muerte fue injusta. He was crucified by the Jews and the Roman Fue officials. crucificado por los judíos y los oficiales romanos. But in that, he showed us mercy. Y en eso inclusive nos mostró misericordia. He took the punishment for our sin. Tomó el castigo de nuestros pecados. And on the third day, Y en el tercer día, God raised Jesus back to life. Dios levantó a Jesús de los muertos. Now, alive, Y ahora vivo, Jesus is in heaven, Jesús está en los cielos, reigning with his Father, reinando con su Padre, and he will return to reign here. y Él volverá a reinar aquí. And so, if we repent Entonces, si nos arrepentimos and believe that God raised Jesus from the y dead, creemos de que Dios levantó a Jesús de los muertos, we have the hope and promise tenemos la esperanza y la promesa that God forgives our sins, que Dios perdona nuestros pecados, cleans us from unrighteousness in our heart, nos limpia de la injusticia en nuestro corazón and gives us new life. y nos da nueva vida. This is what we believe, Y esto es lo que nosotros creemos, and this is the gospel that Philip preached to the Ethiopian eunuch that day. y ese es el evangelio de que Felipe le predicó al etíope. Let's just take a moment and thank God for his Y mercy. me gustaría que tomáramos un momento para agradecerle a Dios por su misericordia. He cleans us. Él nos limpia He gives us new life. y Él nos da nueva vida. What a wonderful gift. ¡Qué regalo tan hermoso! The response to this Y la respuesta a esto is baptism. es bautismo. So as I mentioned earlier, Y como mencioné antes, it's a sign es una señal that we are dead to ourselves and to our sinful nature, de que nosotros morimos a nosotros mismos y a nuestro ser pecador, and through Christ we live. y en Cristo tomamos vida. The Ethiopian official recognizes the importance of this El oficial etíope reconoce la importancia de esto and asks to be baptized. y pide ser bautizado. So Acts 8:39 Y en Hechos 8:39 says, when they came up out of the water, dice, cuando salieron del agua, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, el Espíritu del Señor de repente tomó a Felipe and the eunuch did not see him again, y el eunuco no volvió a verlo, but went on his way rejoicing. pero se fue regocijando. I've heard of this verse and the next He oído eso, este versículo y el siguiente, as the time travel story of the Bible. sobre la historia en la que uno se es transportado. But a couple important things are happening here. Pero aquí hay un par de cosas muy importantes que están sucediendo. So the Ethiopian official El etíope is a new believer, es un nuevo creyente, has just been baptized. acaba de ser bautizado, He recognizes that Philip was just here, reconoce que Felipe estaba allí hace un segundo and now he's not. y ya no está, But he goes on his way rejoicing. pero se va regocijando. It's interesting to note Es interesante ver that Ethiopia, que Etiopía, like current day country of el Ethiopia, país Etiopía actualmente, has one of the longest histories of Christianity in our world. tiene una de las historias de los cristianos más largas de la historia. And so scripture does not say it, Así que la escritura no lo dice aquí, but it does make most sense pero tiene sentido to infer that the official went to his region, de que podemos pensar de que el oficial volvió a su región, returned to his position in the courts of the queen, volvió a su posición en las cortes de la reina,
And there in his area y allí en su área began to spread the gospel comenzó a predicar el evangelio and what he had just encountered. y de lo que él había pasado. Again, it doesn't say that in scripture, Esto no lo dice aquí en la Biblia, but based on history, we can infer that. pero basándonos en la historia podemos creer de que esto fue lo que sucedió. Also, I just did a quick search this Y afternoon, también estuve buscando un poco esta tarde and you can find a lot about the history of the church in y Ethiopia, puedes encontrar mucho sobre la historia de la iglesia en Etiopía, which includes stories from later centuries. que incluye historias incluso más tarde, But it's incredible pero es increíble to see where the gospel started to spread to Africa. ver cómo el evangelio empezó a avanzar en África. So that was one of the interesting points about this baptism story. Y eso fue una de las cosas interesantes sobre esta historia de bautismo. But now, on Philip's point of view, Pero ahora desde el punto de vista de Felipe, he finds himself in the town of Azotus. él se encuentra a sí mismo en esta ciudad de Astosas. So it's, I don't know distance-wise, but it's north of where he No had sé been. en cuanto a esa distancia, pero está al norte de donde él había estado. And starting there, Y empezando allí, he begins again to preach the gospel. comienza una vez más a predicar el evangelio. And then he is found in Caesarea. Y le encontramos de vuelta en Cesarea And it seems there he settled, y parece que allí se quedó, because in later chapters in Acts, we find him again. porque luego en otros capítulos de Hechos lo volvemos a encontrar allí de nuevo. This time with a home, Luego lo vemos con un hogar, 4 daughters, 4 hijas, and Saul or Paul y Pablo o Saulo stays with Philip se queda con Felipe there in Caesarea. allí en Cesarea. So that's where chapter 8 ends. Y allí es donde termina el capítulo. But I want us to take a few moments to reflect on a few big points that we've covered. Pero me gustaría que tomemos un momento para pensar en estos puntos importantes que hemos marcado. Simon, he had to repent. Simón tuvo que arrepentirse. And so if you here today Y si tú aquí en el día de hoy recognize that you are captive to sin reconoces que estás cautivo con el pecado or full of bitterness, o lleno de amargura, this is the time to repent. este es el momento de arrepentirte. Ask God for forgiveness De que and puedas mercy. pedir a Dios por perdón o misericordia. Another important point, Otro punto importante, we need to believe in Jesus. tenemos que creer en Jesús, The Samaritans los samaritanos and Simon himself, y Simón mismo they believed in Jesus creyeron en Jesús in response to the preaching and the teaching, en respuesta a la enseñanza, believing that Jesus is the Son of God that died, creyendo de que Jesús es el Hijo de Dios que murió, took the punishment for our sins, que tomó la castigo de nuestros pecados, that God raised him back to life, que Dios le trajo de vuelta desde los muertos and through Jesus we can receive forgiveness, mercy, and life. y que a través de Jesús podemos recibir perdón, misericordia y vida. This is also a time where we can ask God to Yes. fill us with his Holy Spirit. Y ese también es un momento en el que podemos pedir a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. It was the Holy Spirit who led Philip all the way through this passage. Fue el Espíritu Santo que lideró a Felipe todo a través de este pasaje. The Holy Spirit empowered Philip and Peter and John El Espíritu Santo empoderó a Felipe, a Juan, a Pedro to share the gospel a compartir el Evangelio and to do the signs and wonders y de hacer las señales y milagros that they did for the benefit of the people que hicieron para la gente and to the glory of God. y para la gloria de Dios. Remember, not power for personal gain, Recuerda, no será poder para ganancia personal, but for the glory of God sino para la gloria de Dios and for the benefit of the people. y para el beneficio de la gente. So asking God to empower us by his Holy Spirit. Así que le pedimos a Dios que nos empodere con su Espíritu Santo. And then also, Y luego también let's take this time to ask God me gustaría que tomáramos un momento para pedirle a Dios
to lead us by His Spirit que nos guíe con su espíritu to the people in our life. a la gente que tenemos en nuestra vida. That may mean going somewhere, Quizás eso no significa ir a algún sitio. like God led Philip to the road where the Ethiopian eunuch was. Como Dios llevó a Felipe a la calle donde estaba el etíope. It could mean like me being on that Cercanías that day. Puede ser como yo estando de repente en esas cercanías ese día. It could be like myself or Pastor Ariel, Podría ser como yo misma, la pastora Ariel, who have come to another country as que missionaries. hemos venido a otro país como misioneras. And it's also for all of us wherever we are. Pero también es para cada uno de nosotros allí donde estamos. Due to having to flee, Quizás teniendo que huir, Philip found himself in Samaria, Felipe se encontró a sí mismo en Samaria and there he was y de repente allí estaba preaching the gospel. predicando el evangelio. And like me last week, I was just upstairs. Y como yo la semana pasada solo quería ir al baño. And it's true. And so, but I had that opportunity to share the Pero gospel. me encontré una oportunidad de compartir el evangelio. So maybe it's on the metro. Así que quizás sea en el metro, Maybe it's in your work. quizás en tu trabajo, Maybe it's at your kids' school. quizás en la escuela de tus niños, Wherever God has you, donde sea que Dios te tenga, by the power of the Holy Spirit, que por el poder del Espíritu Santo we get to share our faith. podemos compartir nuestra fe. So I want to take these last few minutes Así que me gustaría tomar estos últimos minutos to take time to pray. que podamos orar juntos. Maybe you need to repent. Quizás necesitas arrepentirte. Maybe this is your moment to put your faith in Jesus. Quizás es tu momento que puedas poner tu fe en Jesús. Maybe you want to ask God to empower you by His Holy Spirit, Quizás necesitas pedirle a Dios que te empodere a ti con el Espíritu Santo. or to lead you to the people around you. O que te guíe a las personas que están a tu alrededor. So let's take some time to be silent in prayer Así que tomemos un momento para pensar, estar en silencio en oración and ask God what you need. y preguntemos a Dios lo que necesitamos. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.